Buenos días. A continuación presentaré el trabajo de grado titulado Aprendizaje del concepto de fracción a partir de la resolución de situaciones problemas en estudiantes de tercer grado, cuya autora es quien le habla, la estudiante de licenciatura en matemática Angie Marcela Valera Rodríguez, quien tuvo como asesor al profesor Rafael Sánchez Anillo, a quien agradezco mucho todos sus aportes. Planteamiento del problema. La problemática estudiada en este trabajo surge de la necesidad de que los estudiantes obtengan un aprendizaje satisfactorio del concepto de fracción. Por lo anterior, se pretende analizar cómo las situaciones problemas propician el aprendizaje de este concepto, ya que muchas veces los estudiantes no logran encontrar el significado a este, debido a que algunas veces es presentado de manera abstracta. Por lo anterior, se busca que con la resolución de las situaciones problemas, estos puedan encontrarle el sentido al concepto y apropiarse de él para aplicarlo en su vida cotidiana. Cabe mencionar que las situaciones problemas como herramienta de aprendizaje están propuestas en algunos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, tales como los estándares de matemática y los lineamientos curriculares. Pregunta problema. Por ser este un trabajo de investigación, obviamente tiene una pregunta problema, la cual dice: ¿cómo las situaciones problemas influyen en el aprendizaje del concepto de fracción en estudiantes de tercer grado? Esta pregunta problema, por supuesto, irá acompañada de sus tres preguntas secundarias. Justificación. Para la justificación del trabajo es importante mencionar algunos aportes tales como los hechos por parte de los estándares, donde se menciona la importancia del uso de las situaciones problemas en el proceso de aprendizaje, la cual apunta siempre a distintos contenidos y hacia diversas estructuras matemáticas, donde intervienen tanto factores sociales y culturales. Otro aporte importante es el hecho por los lineamientos curriculares, donde mencionan el importante papel que cumplen los docentes en la adquisición de un nuevo concepto, y el docente de matemáticas debe implementar estrategias metodológicas. Estas estrategias metodológicas deben involucrar superar la enseñanza de los contenidos matemáticos fragmentados y enseñar conceptos y procedimientos que permitan analizar y modelar situaciones y problemas. También es importante mencionar el aporte hecho por Metaute en 2017, donde citamos que es necesario la búsqueda e implementación de métodos que permitan atender estas falencias en los estudiantes, que comprendan de una forma clara el concepto y así la aplicación del mismo. Todo esto es para lograr que el concepto de fracción sea una temática en la cual los estudiantes encuentren la importancia y la relación con su entorno, que es lo que mencionábamos desde el principio en el planteamiento del problema, logrando de esta manera despertar el interés y así se pueda lograr el aprendizaje del concepto. Con todo lo mencionado anteriormente, llegamos al objetivo general, el cual dice analizar las situaciones problemas como herramienta de aprendizaje del concepto de fracción en estudiantes de tercer grado. Este objetivo general va acompañado de sus objetivos específicos. Seguimos con el marco referencial. En esta parte se hace una revisión bibliográfica de investigaciones similares o afines de carácter local, nacional e internacional, tales como tesis, artículos, ponencias, entre otros. Primero mencionaremos los referentes a la parte internacional, donde se resalta el aprendizaje de fracciones en educación primaria, una propuesta de enseñanza en dos ambientes hecha por Buto 2013 de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Bueno, este trabajo se destacan aportes muy significativos propios de la temática estudiada. Este trabajo indicó cómo algunos obstáculos didácticos creados por la necesidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos pueden verse presentes en el significado que se le da al concepto de fracción, por ejemplo, al resumirlo en una idea de parte-todo, limitando claramente todo lo que éste conlleva. Además, nos ayudó a sustentar la importancia del adecuado desarrollo del concepto de fracción y de sus temas afines, afirmando que para las matemáticas el entendimiento de las fracciones es fundamental para comprender las operaciones algebraicas elementales, lo que resulta muy importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se sigue a nivel nacional con el trabajo titulado Las prácticas de enseñanza empleadas por docentes de matemática y su relación con la resolución de problemas mediados por fracciones. Murillo y Ceballos, Universidad Antioquia de Colombia.
Bueno, este trabajo estudia uno de los aspectos importantes de esta investigación asociada con las prácticas empleadas por los docentes de matemáticas para la enseñanza de la heurística y métodos para la resolución de problemas mediados por fracciones. Bueno, este aportó relevantes aspectos a esta investigación, guiando un poco la estructura de este trabajo, parte del capítulo 1, y también se tomó como referencia al momento de estudiar la importancia de contar pues con más de una herramienta a la hora de crear ambientes de aprendizaje propicios. En este orden de ideas y siendo consecuente pues con esta investigación, se deben de buscar diferentes herramientas con las que se puedan utilizar las situaciones problemas pues para lograr el aprendizaje. Por último, se tiene la investigación a nivel local titulada Una aproximación al aprendizaje de los fraccionarios como relación parte-todo mediante una propuesta de aula en el grado tercero. Mendoza, Cortés y Hurtado, 2018, Universidad del Atlántico, Colombia. Bueno, esta investigación presentó una propuesta de aula dirigida a un grupo de estudiantes de tercer grado y pues la cual contribuyó en recordar la importancia del uso de los principios de la matemática realista y el trabajo con material manipulativo, brindándole pues al estudiante actividades con situaciones reales. Marco teórico. La construcción de este marco teórico está fundamentada en la determinación de tres categorías: aprendizaje, fracción y situaciones problemas. Yéndonos a la categoría de aprendizaje, podemos decir que una de las teorías que más aportó a este trabajo de investigación fue la teoría del aprendizaje significativo, que en su mayor exponente es David Ausubel. Esta teoría aporta aspectos relevantes de esta investigación, en la cual se resaltan, pues, por ejemplo, que la labor docente no parte de cero, ya que los alumnos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectarán, pues, el aprendizaje. Por tal motivo, estos pueden resultar beneficiosos si se aprovechan todo esto en la construcción del conocimiento y, pues, así lograr que el niño construya el concepto de fracción satisfactoriamente. Ahora, yéndonos a la categoría de fracción, podemos decir de que es relevante mencionar de que data de hace mucho tiempo atrás, y esta surgió precisamente según lo que se investigó por varias necesidades, tales como medir o repartir. Uno de los primeros que tocaron esta actividad fueron los egipcios, quienes utilizaban las fracciones unitarias. Otros que también trabajaron con las fracciones fueron los hindú y los chinos. En cuanto a la categoría de situaciones problemas, podemos encontrar aquí varios aportes que se hicieron. Por ejemplo, Mesa en 1988 definió lo que sería la situación problema, pero uno de los teóricos que más aportó a este trabajo fueron los documentos propuestos por el Ministerio de Educación, tales que definen el uso de las situaciones problemas en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, los lineamientos curriculares mencionan que se exige que se creen situaciones problemáticas en las que los alumnos puedan explorar problemas, plantear preguntas y reflexionar sobre modelos. Metodología de la investigación. La investigación fue una investigación de tipo cualitativa. El diseño de la investigación fue investigación-acción. Y la metodología de la investigación es una investigación de etapas. Todos estos procesos antes mencionados son avalados por Sampieri 2014. Etapas de la investigación. A continuación se definen las etapas. Observar. Esta es con la intención de conocer la problemática y desarrollar una comunicación con los actores. 2. Toma de datos. En la toma de datos se analizan e interpretan los mismos. Es decir, con la aplicación de las técnicas e instrumentos se permite pues la recolección de la información de interés. Luego tenemos las conclusiones, que son los cuales son el producto pues del análisis e interpretación de la etapa anterior. Y luego vienen las propuestas, que son aquellos resultados que permiten colocar en práctica las soluciones. Diseño metodológico. Bueno, para el diseño metodológico podemos observar que aparecen las técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. Algunas de las técnicas son prueba diagnóstica, revisión de documentos o entrevista. Cada técnica aparece con su respectivo autor y también aparecen los instrumentos utilizados. También tenemos la metodología y el diseño de la investigación. Como ya habíamos mencionado, la investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo y está bajo un diseño de investigación-acción. La población de la investigación fueron 20 estudiantes de una institución
ubicada en el municipio de Soledad Atlántico. Estos estudiantes son pertenecientes a los estratos 1 y 2. Para la muestra y para la población se tomó la definición de Sampieri 2014 para cada uno. La muestra hizo parte el coordinador, el docente de matemáticas, que solamente era uno, y 10 estudiantes del grado tercero. Solamente hicieron parte de la muestra 10 estudiantes porque por la calamidad en que estamos, no todos los estudiantes tenían la conectividad pues para ser parte de la investigación, pero se contó con el mayor número de estudiantes que pudieron conectarse a cada una de las actividades, y ese fue el número total de 10 estudiantes. Análisis e interpretación de los resultados. Para cumplir con la finalidad de cada objetivo se le asignaron 3 técnicas con sus 3 respectivos instrumentos. Se obtendrán los 3 respectivos análisis e interpretación de cada objetivo y se construirá un análisis cimentado en la triangulación. Análisis de los datos obtenidos con el objetivo 1. Mediante las 3 técnicas de prueba diagnóstica, entrevista del docente y observación no participativa. La técnica de observación buscaba identificar aspectos de relevancia en cómo los estudiantes aprenden. La prueba diagnóstica constó de 10 ítems diseñados con el objetivo de saber cómo era la noción de fracción que tenían los estudiantes, y en la entrevista del docente se le hicieron preguntas tales como: ¿cree usted que el concepto de fracción es una temática sencilla de aprender por los estudiantes? Conclusión del análisis del objetivo 1. Se llegó a la conclusión de que los estudiantes encuentran poca relación entre el concepto de fracción respecto a su vida cotidiana. También los estudiantes manejan términos de función de la fracción independientemente, numerador y denominador, sin encontrar la relación que estos guardan. Y también se llegó a la conclusión de que los estudiantes tienden a distraerse de manera continua, lo que afecta su aprendizaje. Análisis de los datos obtenidos con el objetivo número 2. El objetivo número 2, dirigido hacia el docente, constó de 3 técnicas: entrevista al docente, observación y revisión documental. En la entrevista al docente se hicieron preguntas tales como: ¿qué tipo de metodología utiliza en sus clases para que los estudiantes comprendan el concepto de fracción? La revisión documental fue dirigida hacia el PEI de la institución, y con la observación se pudieron obtener algunos resultados pertinentes para el objetivo número 2. Conclusión del análisis del objetivo 2. Se llegó a la conclusión de que el docente solo se limita al contenido, o sea, a un texto guía. También se hace necesario el uso de nuevas didácticas para que se muestre la relación que existe entre el contexto y el concepto de fracción, y el docente debe definir metodologías claras al momento de crear ambientes de aprendizaje para los estudiantes en el concepto de fracción. Análisis de los datos obtenidos con el objetivo número 3. El objetivo número 3, que iba dirigido hacia los aspectos relevantes en el PEI, contó con 3 técnicas: observación participativa, entrevista y revisión de documentos. La entrevista fue dirigida hacia el coordinador, en la revisión de documentos se revisó el PEI de la institución, y en la observación participativa se hicieron algunas preguntas al docente respecto al PEI de la institución. Conclusión del análisis del objetivo 3. Se llegó a la conclusión de que la institución educativa cuenta con algunos de los recursos físicos para la enseñanza de las matemáticas, en este caso del concepto de fracción. El PEI debe ser trabajado de manera más rigurosa para el área de matemáticas y conformar uno de forma clara. Tener en cuenta también la resolución de situaciones problemas en el proceso de enseñanza, y en este caso en el proceso de enseñanza del concepto de fracción. Triangulación de las conclusiones de cada objetivo. A partir de los resultados obtenidos de la conclusión de los objetivos 1, 2 y 3, se sintetiza o se llega a una conclusión general. Según Okuna y Gómez, en el 2005, afirman que la triangulación es la comparación de datos obtenidos en diferentes momentos. Por eso llegamos a la conclusión general de determinar que en el plan de estudios instituidos en el PEI debe ser tratado de forma más rigurosa para el área de matemáticas, conformar planes de área para matemáticas con bases teóricas que garanticen el proceso de aprendizaje en los estudiantes. También el docente debe integrar nuevas didácticas que muestren la relación con el contexto, lo cual implica el fortalecimiento del aprendizaje.
Como conclusiones diremos que la institución debe programar contenidos referentes al concepto de fracción donde se propicie la resolución de situaciones-problemas. Lo anterior es necesario especificarlo en el plan de estudio institucional de forma clara y específica, donde se le dé la importancia que tiene la resolución de situaciones-problemas referentes a su entorno. También podemos decir que los docentes deben buscar nuevas metodologías al momento de crear espacios de aprendizaje, es decir, implementar estrategias que despierten el interés de los estudiantes en la clase de matemáticas, mostrando la importancia que esta temática tiene en su vida para que el estudiante le encuentre el sentido a lo que está aprendiendo y cómo esto le servirá. También el docente debe integrar nuevas didácticas que muestren la relación con el contexto, lo cual implica el fortalecimiento del aprendizaje. Además, el docente defina metodologías claras al momento de crear ambientes de aprendizaje para los estudiantes. En el concepto de fracción, donde intervengan la resolución de situaciones-problemas como herramienta de enseñanza, para lograr captar el interés de los estudiantes y evitar momentos de distracción. Los estudiantes presentan algunas dificultades respecto al aprendizaje del concepto de fracción, donde se puede apreciar la poca relación que ellos encuentran con el concepto de fracción respecto a su vida cotidiana. Los estudiantes manejan los términos de fracción independientemente, numerador y denominador, sin encontrar la relación que estos guardan. El docente no debe limitarse a una metodología tradicional, donde lleve al apego de los textos guías dejando a un lado el contexto del estudiante, para que el aprendizaje del estudiante sea un proceso ameno para ambas partes. También la institución debe de llevar un control referente a que se cumplan las metodologías que se estipulen en el plan de estudio, en el plan de área, verificando no solo a los docentes, también verificar el proceso de aprendizaje que lleve cada estudiante, para de esta manera implementar las estrategias necesarias. Y por último, lo expuesto anteriormente ayuda a los estudiantes a encontrar la aplicabilidad del concepto de fracción en su contexto y usarlo en cualquier situación donde sea necesario, sabiendo que este concepto abarca un gran campo de aprendizaje, no solo en el área de matemáticas. Será de gran utilidad la comprensión de este concepto. Por último, dejamos algunas recomendaciones. Primero, poner en práctica este proyecto de investigación como herramienta para fomentar el uso de las estrategias didácticas, el uso y la resolución de situaciones-problemas en el aula y de esta manera potenciar la enseñanza de los procesos matemáticos. También incluir la presente propuesta de investigación en el PEI, revisando el plan de estudios de matemática. 3. Conformar un área de matemáticas que vigile y promueva la didáctica e innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 4. Capacitar a los docentes con nuevas teorías y estrategias didácticas que permitan renovar y enriquecer su labor. Y por último, que esta investigación sea la apertura a nuevos proyectos investigativos. Algunas referencias bibliográficas del presente trabajo. Muchas gracias por su atención.